Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En este vídeo vamos a continuar con el patrón de Fiona. Vamos a hacer ya la parte de abajo de su vestido, aquí está la falda, y haremos también los zapatos. Y bueno, pues ese vídeo lo vamos a dejar ya así, falda y zapatos, para que en el cuarto podamos hacer ya todo el resto y terminemos el proyecto. Así que bueno, vamos a empezar. Entonces vamos a comenzar levantando 40 cadenas. La falda la vamos a tejer en rondas. Eso quiere decir que cada vez que cerremos una vuelta vamos a levantar una cadena para poder tejer en el primer punto. Ya os voy explicando. Entonces lo cerramos así en círculo, aquí en el primer punto, y lo vamos a cerrar haciendo un punto deslizado, porque lo tejemos en rondas, entonces hacemos un punto deslizado, levantamos una cadena y ahora en esta vuelta número 1, todavía estamos en la vuelta número 1, vamos a hacer un punto en cada punto de las 40 que tenemos. Aquí en esta primera hacemos el primer punto bajo, vamos a la siguiente, son 2, y ahí vamos haciendo los 40 puntos. Y aquí ya os va a quedar una escalerita, ¿vale? Una especie de escalera que os va a marcar el final de la vuelta. Ahora aquí tenemos que cerrar la vuelta. Acordaros que hemos hecho un punto deslizado para unirnos y también hemos subido con una cadena para tejer en el primer punto, así que tenemos que saltar el punto deslizado, la cadena, y en este primer punto de aquí es donde nos vamos a unir. Hacemos de nuevo un punto deslizado y volvemos a levantar una cadena. Y así es la manera que vamos a ir tejiendo las vueltas. Si queréis tejerlo en espiral no pasa nada porque no hay cambios de color. Yo lo voy a hacer así en rondas porque después vamos a trabajar en medio punto alto y así se queda rectita la parte de atrás y no se quedan torcidos los puntos. Pero bueno, si lo queréis hacer en espiral no pasa nada. Entonces, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 40 que tenemos. Y si lo tejéis en rondas, acordaros de cerrar con un punto deslizado y levantar con una cadena. Ahora en la vuelta número 6 vamos a subir con 2 cadenas en vez de con una, porque vamos a tejer ya con medio punto alto. Entonces empezamos haciendo 7 medios puntos altos, así que vamos a tomar hebra, ahí mismo hacemos el primero. Ahí van 2. Después de los 7 medios puntos altos vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Entonces aquí en el siguiente punto hacemos el aumento de medio punto alto y esto lo vamos a repetir 4 veces más, lo de 7 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, y terminamos la vuelta con un total de 45 puntos. Aquí en el final de la vuelta acordaros que para hacer la siguiente vuelta tenéis que saltar el deslizado, 2 cadenas que son las que habíamos hecho para subir, y entonces aquí es el primer punto donde nos vamos a unir y ahí nos unimos haciendo lo mismo, un deslizado y 2 cadenas. A partir de ahora vamos a tejer todo en medio punto alto, así que vamos a levantar 2 cadenas cada vez que comencemos la vuelta. Entonces en la vuelta 7 y en la vuelta 8 vamos a hacer 45 medios puntos altos. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 8 medios puntos altos y después de los 8 medios puntos altos vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Entonces ahí en el siguiente punto hacemos el aumento. Esto lo vamos a repetir 4 veces más, lo de 8 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, y terminamos la vuelta con un total de 50 puntos. Ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer los 50 medios puntos altos que tenemos. En la vuelta número 11 vamos a comenzar haciendo 9 medios puntos altos, y después de los 9 medios puntos altos vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Esto lo vamos a repetir 4 veces más, lo de 9 medios puntos altos y un aumento de medio punto alto, y terminamos la vuelta con un total de 55 puntos. Ahora desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 55 que tenemos. Lo hacemos en medio punto alto. Después de la vuelta 19 cerráis y así se queda ya la falda, ya se la podéis colocar y se la vamos a poner por debajo, ¿vale?, de la parte de arriba, para que el piquito quede así por encima. Y se lo subimos hasta una altura en la que se le vean los pies, así más o menos por los tobillos, ¿vale? Por ahí se la he subido yo.
Y ahí está. Y aunque se la he hecho bastante ajustada en la cintura para que no se esté moviendo, si queréis igualmente le podéis dar unas puntadas y ahí pues se queda bien en el sitio. Y ahora vamos entonces con los zapatos. Vamos a comenzar levantando 9 cadenas. Ahora en la primera cadena empezamos haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en la última cadena vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. 1, 2, ahí mismo hacemos otro, 3 y uno más, 4. Ahora por este otro lado de las cadenas vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada cadena. Voy a cerrar bien aquí. Y ahí vamos, al primero, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto hacemos un aumento. Terminamos la vuelta con un total de 20 puntos. Ahora en la vuelta número 2 empezamos haciendo 2 aumentos. Entonces aquí en este primer punto, a ver, que voy a ir escondiendo esta hebra. En este primer punto hacemos el primer aumento. Y en el siguiente punto otro aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Entonces, en este primer punto hacemos un aumento. En el siguiente hacemos otro. Van 2. En el siguiente otro aumento. Son 3. Y en el siguiente otro y son 4 aumentos. Ahora hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos vamos a hacer 2 aumentos. Aquí el primero y en el último punto otro. Terminamos la vuelta con un total de 28 puntos. Ahora en la vuelta número 3 empezamos haciendo un aumento. Ahora ya voy a empezar a poner el marcador. Después del aumento vamos a hacer un punto bajo y volvemos a repetir un aumento. Y en el siguiente punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. Ahora hacemos 2 puntos bajos, uno en cada punto. 1 y 2. En el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un aumento. Ahora hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora en el siguiente punto hacemos un aumento. En el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento. Y en el último un punto bajo. Y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora desde la vuelta número 4 hasta la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Después de esta vuelta le sacáis la medida del plástico para la suela y ya se la podéis pegar. Y entonces ahora
En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 disminuciones de punto alto, entonces tomamos hebra, vamos al primer punto, traemos hebra hacia nosotros y cerramos los dos primeros. Y ahora volvemos a tomar hebra, vamos al siguiente punto, traemos hebra hacia nosotros y cerramos los dos primeros y ahora estos tres. Y así hacemos la disminución de punto alto. Volvemos a repetir, son 5 veces más. Tomamos hebra, vamos al punto, traemos y cerramos los dos primeros, tomamos hebra, vamos al siguiente punto, traemos y cerramos los dos primeros y luego los otros tres. Vamos a por la tercera disminución, cerramos dos, tomamos hebra, vamos al siguiente y cerramos dos y ahora los otros tres. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto y cerramos dos, tomamos hebra, vamos al siguiente y cerramos dos y ahora los otros tres. Ya tenemos 4 disminuciones. Cerramos dos, vamos al siguiente, cerramos dos y los otros tres, ya tenemos 5 y vamos a por la última. Vamos al punto, cerramos dos, tomamos hebra, vamos al siguiente, cerramos dos y ahora las otras 3. Ahí tenemos 6 disminuciones de punto alto. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 30 puntos. En la vuelta número 8, de nuevo comenzamos haciendo 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 disminuciones de punto alto. Entonces tomamos hebra, vamos al punto que corresponde, traemos y cerramos los dos primeros. Tomamos hebra, vamos al siguiente punto y aquí cerramos los dos primeros y ahora los otros 3. Ahí tenemos una, nos faltan 2. Vamos al siguiente punto, cerramos los dos primeros, tomamos hebra y vamos al siguiente y cerramos 2 y ahora los otros 3. Y la última disminución, a ver, que lo he tomado mal, ahí. Cerramos los dos primeros, ahora vamos al siguiente punto y cerramos 2 y ahora los otros 3. Ahí tenemos las 3 disminuciones de punto alto. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, que son los que faltan hasta finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 27 puntos. En el último punto, en el punto número 12, vamos a cambiar ya al color dorado. A ver. Hacemos un nudo deslizado. Y vamos a cambiar ya al color dorado. Y vamos a ir haciendo un punto en cada punto de los 27 que tenemos, pero con el color dorado. Un punto alrededor de la vuelta. Después de esta vuelta cortamos y escondemos la hebra. Y ahora, con el color dorado de nuevo, vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a quitar el zapato para que se vea bien esto. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos solamente. Cerramos el anillo y ahora en el primer punto solamente nos vamos a unir. Es lo único que vamos a hacer. Nos unimos con un punto deslizado. Ahí hacemos una cadena y ya podemos cortar. Y esto se lo vamos a colocar aquí en la parte delantera del zapato. Ahí con estas hebras que nos han quedado se lo cosemos y ahí estaría finalizado el zapato. Nos faltaría hacer otro igual. Y bueno, pues este vídeo lo dejamos ya por aquí. A mí me falta hacerle el otro zapato, lo sé, luego se lo hago, pero ahora ya me voy a despedir. Dejamos el vídeo ya por aquí, nos vemos en el siguiente para terminarlo. Ya solo nos queda el pelo, la cara y su corona. Así que si os está gustando, os agradezco mucho que me dejéis un like o que me digáis algo en los comentarios y que os suscribáis al canal, que es gratis, solamente tenéis que darle al botón y ya está. Y bueno, si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales, Instagram o Facebook, os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y por ahí podéis seguirme y así, bueno, pues cuando compartáis vuestros trabajos en redes sociales, pues podéis etiquetarme y así los veo, que me encanta ver vuestros trabajos que tejéis estupendamente. Es que tengo unos seguidores que tejen súper guay. Así que bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!